Hola, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile, en este podcast muy especial, semana 128, con un invitado, pero de los que no necesitan presentación, de esos invitados que uno no tiene que mandarle las preguntas de lo que vamos a hablar en el podcast. Una persona muy conocedora es Don Jonathan desde México, lindo y querido. ¿Cómo estás, Jonathan? ¿Todo bien? Muy bien, profe. Nuevamente, gracias por la invitación al podcast. Ya yo creo que me convertí de casa aquí Así es. en esta sección. Entonces, bueno, me da gusto y esperemos que la información, como siempre, sea del agrado de las personas y que sobre todo sea muy útil, ¿no? Ujú. Bueno, cada semana van apareciendo estos espacios de conversación con diferentes invitados, cada semana van ocurriendo noticias y esta no fue la excepción. Hay algunas cosas que yo te quiero preguntar, Jonah, que ya he conversado en otros podcasts. Esta Ujú. pregunta ya se la he hecho a otras personas, pero también te la quiero hacer a ti para saber cuál es tu opinión y sobre todo con las últimas cosas que han estado ocurriendo durante estos días. Esta idea del jailbreak de pago, ¿cierto? Que parece que está tomando cada vez más fuerza. Sabemos que hay tweaks que son de pago, pero desde hace muchos años atrás. Y el jailbreak siempre ha tenido siempre esta como idea de que, claro, es sin fines de lucro, pero es muy distinto, ¿cierto? Los niveles de seguridad que Apple ha implementado en iOS 15 nos ha hecho tener una espera, pero histórica, ¿cierto? Nunca antes habíamos esperado tanto tiempo por un jailbreak. Muestra la dificultad que hay detrás de todo esto. Y al ser un jailbreak distinto de todo lo que implica, hay más gente que a lo mejor está llegando a esta escena o está más inquieta que antes. Eh, Sale esta consulta. ¿Será que estamos preparados para una nueva era quizás? Lo podemos llamar así, la era de los jailbreak de pago, que si bien todavía no hay ningún jailbreak que sea de pago que haya sido liberado, pero podría darse, ¿cierto? Con Chillot, al menos Coolstar estuvo diciendo que la primera actualización o la primera liberación que él haga sería esta gratuita, pero luego, bueno, pese a que él dijo que se iba a retirar, dijo que podían venir próximas actualizaciones de Chillot en las cuales sí podría estar cobrando. Entonces, eso te quiero preguntar a ti. ¿Crees que estamos realmente preparados para esta, llamémosle así, una nueva era del jailbreak de pago? Yo creo que nosotros sí, ¿no? Como usuarios, creo que lo que nos interesa a final de cuentas es que tener una herramienta, ¿no? La pregunta yo creo es para los desarrolladores, ¿no? ¿Están preparados para hacer una herramienta de pago? Porque detrás de todo eso obviamente conlleva ya una responsabilidad Enorme. superior, ¿no? En el Ujú. aspecto de que ya los usuarios van a pagar por un servicio, ya van a pagar dinero. Entonces siempre lo hemos hablado, ¿no? Creo yo que esta cuestión de el sí estaría muy bien, la verdad, porque incluso se animarían más a Ujú. sacarnos herramientas, a que le den soporte, ¿no? Más seguido, pero justamente yo creo que hablando de Coolstar y esto que dijo, no sé cómo tomarlo viniendo de él, porque yo creo que es una persona un poco difícil, ya por todo lo que conocemos, por esta cuestión de que, bueno, sabemos que ilusiona a veces de más y bueno, ahorita es momento de que aún no hay una liberación y luego con todo esto que seguramente hablaremos más adelante, Ajá. del atraso y toda esta cuestión, pero la pregunta es esa, ¿no? Yo creo que concuerdo con un comentario que leí de Pumpsmart, creo que es este desarrollador Ajá. que vi hace unas horas que realmente hacía esta pregunta, ¿no? ¿Estaría dispuesto a soportar a la gente? Porque la gente obviamente va a sentir esta necesidad de, al estar pagando un servicio como cualquier cosa, pues sí, ¿no? Está recibiendo actualizaciones, está recibiendo soporte y obviamente Coolstar tendría que tomar esta responsabilidad porque ya no estamos hablando de donaciones simplemente, ¿no? Ajá. Ya estamos hablando de un pago como tal, ¿no? De un pago y nosotros como usuarios yo creo que esperaríamos una herramienta, pues sobre todo que trabaje muy bien, una herramienta a la que se le dé soporte, una herramienta que salga pues en cuanto lo más posible que se pueda, ¿no? Ujú. Entonces, pues viniendo de Coolstar, yo creo que pondría 50-50, ¿no? Obviamente, como te mencioné, yo creo que todos lo que queremos es una herramienta que siempre esté disponible y si esto le va a animar a Coolstar a que se anime más en trabajar en las próximas herramientas o en las próximas actualizaciones de Chillot, pues yo creo que sería una muy buena opción y obviamente yo digo que también tendría que manejar un perfil más bajo y no estar tan estar publicando, ¿no? Cada avance o
cada cuestión de la herramienta, ¿no? Porque si así los usuarios ahorita estamos muy, muy desesperados, pues imagínate, ¿no? Cuando Ujú. sea de pago, nuevamente se van a sentir con esa necesidad de exigir aún más, ¿no? Entonces yo creo que nosotros sí como usuarios, también habrá gente que esté en contra, yo creo de que las herramientas sean de pago, Ujú. pero es como todo, ¿no? El que quiere jailbreak lo va a obtener pagando o si no, pues esperando, ¿no? Pero Coolstar ya sabemos que es un desarrollador que siempre ha estado presente de alguna u otra manera, entonces yo creo que también es el que más podemos confiar que se puede quedar más tiempo, ¿no? En la comunidad. Mira, yo creo que hay que tener un cuidado enorme y tratar esto con pinzas. Tú mismo hablabas recién de la responsabilidad que se va a poner, ¿cierto?, sobre sus hombros. Pero yo creo Sí, que con todo este tiempo que también se ha hablado del iCloud Bypass en iOS 15, que ya ha avanzado también, pero bastante, incluso desde la pantalla de hola, ellos logran tener un servicio que es de pago, cobran dependiendo del dispositivo. Un bypass de iCloud, un iPhone X, que es el dispositivo más alto que lo soporta, llega a los $60 con señal en pantalla de hola. Y, pero ellos prestan un servicio que llega y te da la señal, o sea, te llegan tus notificaciones, vas al App Store, funciona todo bien, hay messages, las aplicaciones, o sea, como si nada hubiese pasado. Pero hasta ahí nomás llega. Y, ojo, cosa que no es menor, cuesta bastante trabajo estarlo consiguiendo, ¿no? Uno no menosprecia la labor que ellos hacen, pero el jailbreak va mucho más allá. O sea, no es solamente obtener los permisos que necesita el iCloud Bypass, sino que va más allá porque se empieza a meter con la estabilidad del jailbreak, con los tweaks funcionando, con distintos desarrolladores que hacen distintas formas en las cuales ellos trabajan con cómo programan sus tweaks. Entonces, ahí tiene que tener mucho cuidado y colocar, yo creo que unos términos y condiciones, pero muy claros. O sea, las término número letras uno, chiquitas. ¿cierto? O sea, colocar esto es bajo tu propia responsabilidad, incluso con CheckRain, ¿cierto? Uno abre la herramienta de CheckRain y te dice, esto córrelo bajo tu propio riesgo. Entonces, Ujú. eso siempre hay que dejarlo claro, porque pueden ocurrir ciertas eventualidades y la gente va a empezar a pedir reembolso y se va a formar todo un lío. Entonces, si yo creo que si él pone las reglas bien claras, la gente simplemente va a tener que seguirlas y después sin llori nomás. O sea, va a tener que estar aceptando lo que ahí está. Y obviamente, ¿cuál es el deseo que uno tiene? Que efectivamente, si va a ser una nueva era de jailbreak de pago, eh, que sea alguien que se quede, que dure mucho tiempo Claro. con nosotros. Y si hay otros que se animan y luego aparece, porque al final de cuentas, entre Chillout y Uncover, sabemos que el preferido de la gente, la moda, el que tiene la mayor frecuencia, ¿cierto? La mayor tendencia es Uncover, y la gente también a lo mejor estaría dispuesta a pagar por Uncover, pero al final Sí. sería hacer algo. Si se paga por Twix, ¿cómo no hacerlo por el jailbreak? Entonces ya hay formas incluso de poder estar restringiendo la piratería de la herramienta. La misma gente del iCloud Bypass, ellos tienen un sistema de que, el cual te registran el UDID del dispositivo y sin el UDID ni siquiera hace el iRain, que es como este check rain de Windows, ni siquiera avanza ese paso, o sea, no lo agarra, o sea, no tienes cómo entrar. Entonces, de que tener formas de blindar su jailbreak lo pueden hacer, pero hay una letra chica ahí que está considerando, entonces, ¿será que tenemos que quedarnos con las donaciones nada más? Hacerse un Patreon y liberarlo privado, pero tú sabes que todo lo que entra a Patreon sale igual. O sea, por más que digan que es privado, ya hacen un acuerdo, ya sí, de todo lo que sea que no lo vamos a liberar, se filtra igual. Todo, la historia de Patreon es así. Entonces fue así y va a morir así. Yo creo que si ya tiene el jailbreak, como dice, y dice que tiene tweaks, bueno, hay que partir Sí, por la base de que él no nos debe nada, ¿ok? Pero uno como que siente esa presión y como que si sentimos que él encendió el fuego, ¿cierto? Y él es el encargado de estar echándole leña al fuego y de repente viene semanas donde no le tira leña al fuego, le tira gasolina. Y hay semanas en las sí, cuales no tira nada de leña. Entonces, si él está avivando esto, obviamente no puede esperar menos de la gente. O sea, que también estén como allí exigiendo algo que no tienen por qué exigir, pero las cosas suceden así. Yo creo que lanza tu jailbreak, lánzalo, tú tienes un tweak que se llama ventana, que es para la pantalla de bloqueo, dale, que vaya con ventana, es tu tweak, muéstralo, que esté funcionando, o muéstrate un video, o tienes otro tweak que se llama el Anemone, ¿cierto? Que es como una claro. alternativa a Snowboard para Snowboard. aplicar temas, dale con Anemone, tienes Classic Folders, ¿cierto? Que son como se abrían las carpetas antes, desde iOS 7 creo para abajo, o iOS 6, entonces, anda, tienes tres tweaks,
actualiza tus tres tweaks y a lo mejor cuando estén los creadores de tweaks y vean que tu herramienta está funcionando y que hay tweaks corriendo, probablemente se van a entusiasmar porque ahora van a decir, pero si no libera nada, si no tiene nada, son puras palabras, se llena la boca, etcétera. Pueden decir tantas cosas de ti. Entonces, lo Sí. mejor, más que seguir hablando, es mostrarlo. Y es que la cuestión es que aún no hay como tal una prueba contundente, ¿no? O sea, Ujú, si él dice tener funcionando Twix, ¿por qué no lanza simplemente un video, ¿no? Sí, también obviamente encendería a la comunidad, ¿no? Pero, pero eso hablaría de que pues realmente solamente es comprobar que sí, solamente es ajustar unos detalles, ¿no? Corregir algunos problemas. Y yo realmente espero que en esto que se viene de Nullcon puedan hacer eso, ¿no? Ojalá ujú. puedan darnos una Una demo. probadita de una demo, ¿no? De Ujú, cómo es que va a funcionar, porque aparte eso le va a funcionar a los desarrolladores para ver cómo es la instalación de Twix o cómo ellos van a poder adaptarlos tal vez. ujú. Y a nosotros como usuarios, pues también, ¿no? Igual que nos expliquen un poquito cómo va a ser la instalación de Twix o en dónde se van a alojar, en qué rutas, yo qué sé, ¿no? Cómo va a ser toda esta transición de iOS 14 a iOS 15, que sabemos también no ha sido fácil y que obviamente hay cosas que cambiaron, ¿no? Claro, si algo llega a ocurrir en ese evento, también sería algo bueno para nosotros, porque algunos como que Sí. con esta actualización que salió de Substitute, como que empiezan a mirar para el lado, como ese meme, ¿no? Que aparece el hombre caminando con su novia y de repente mira para atrás y empieza a decir, oye, íbamos re bien, ¿cierto? Con Chillout y con Lily Hooker y aparece Substitute, y uno empieza a mirar de inmediato para atrás. ¿Te sientes identificado tú con ese meme? Yo creo que sí, no nada más yo, sino todos. Yo recuerdo, pues, ¿cuándo fue eso? ¿Antier o ayer? O sea, yo vi que explotó Twitter y con una simple actualización. Ahora Así es. imagínate como siempre que aparezca el famoso tweet de un cover. O sea, realmente un Ahora cover sería, es pero... el favorito. Es el Ajá. favorito y realmente también creo yo que si Coolstar pues no le quiere ganar, pues ahora sí que cierto público, ciertos usuarios, bueno, ni tanto, ¿verdad? Porque son para diferentes, tal vez, iOS, Ujú. sus herramientas, hasta donde sabemos, pero yo creo que ahorita podría ganar gran terreno Coolstar, ¿no? O sea, Sí. haciendo tal vez la liberación y pues ahorita con un tweet todos volteamos, no me quiero imaginar si antes puede llegar a salir Fugu, que yo creo que va a matar, pues ahora sí todo el trabajo de Cheyot, o sea, la verdad, ¿no? Bueno, lo que uno tiene que también tener altura de mira y ver esto como, claro, lo vemos en cierta forma como una competencia por quizás la rivalidad que ha existido del pasado, pero tenemos que Sí. alegrarnos de que se viene otra alternativa, ¿cierto? De un jailbreak, tuvieron una actualización, se actualiza el sustituto. Yo creo que lo que más me emocionó a mí en lo particular es que decía que traía una corrección para el pack bypass de iOS 15, o sea, habla de los dispositivos a 12, a 13, a 14, a 15, de donde Apple implementó esta medida de seguridad y ya muestra de que lo tiene para iOS 15, yo digo, vamos súper bien, o sea, la gente nos demostró que en lo oculto han estado ahí trabajando. La pregunta es, ¿quién es el que está trabajando? Porque lo que es el sustituto, que se ocupa tanto en Uncover como en CheckRain, es por lo general Sam Bigner el que está a cargo de aquello. Y por otro integrante del equipo tenemos a Pon to On y por otro lado está Jake James. Y Jake James dijo hace unos días de que él no estaba trabajando en un jailbreak como desde marzo, que con los estudios en su universidad no tenía tiempo como para estar tocando y el dispositivo más grande que tenía era como un iPhone 6S, no tenía como ir más allá. Entonces, ¿quién crees tú que está detrás de esta actualización del sustituto? ¿Está solamente Sam Bigner, así como está Sigusa? Parece que Sigusa está solito, ¿cierto? Con CheckRain. El único como que actualiza allí Pongo es en el GitHub. ¿Será que ahora solamente Sam Bigner o también está Pon2On detrás? No, yo realmente creo que ya incluso hay un equipo interno, un cierto grupo de desarrolladores que ya están informados y están trabajando obviamente en todo esto y pues obviamente en la herramienta, porque si se lanzó esta actualización de Substitute es porque definitivamente se viene algo. Puede ser un cover, yo veo más posible que sea lo de Fugu con un cover como el año pasado, yo lo veo así. Entonces, realmente yo siento que
está Pan21, está Linus Gens ahí también metiendo su cuchara. Ay, Y hombre, también equipazo. Sam Wigner, ¿no? Que es sobre todo el que sabemos que trabaja en Substitute. Bueno, a la par de Pan21, lo puede hacer incluso él solo, pero creo yo que también el trabajo ahí, cada quien sabemos que tiene como sus ciertas, pues, su cierto trabajo, ¿no? Dentro del equipo. Entonces yo siento que están estos tres personajes muy, muy importantes y pues yo estoy emocionado, ¿no? Porque también si hay, pusieron iOS 16 es porque sin duda hay planes y porque en las betas se han dado cuenta que no ha cambiado tanto la estructura tal vez de iOS 15 a iOS 16 y ojalá también en un futuro haya jailbreak, pero pues sí, yo creo que estos tres personajes ahí internamente ya andan planeando toda esta Ujú. cuestión y están preparándonos un lanzamiento. Yo creo que eso definitivamente va a pasar. Yo concuerdo contigo en que siento de que no es solamente Sam Wigner metido, Linus Hens no se descarta, y creo que Ponto Sí, sin duda también está ahí involucrado, sobre todo porque escriben que hay todo lo que es el Pack Bypass, la parte del Pointer Authentication Code, ya abrieron, entonces si tienen todos los permisos para que lo que se instala ahí se quede para siempre, es fantástico, entonces da obviamente algo más que una luz al final del túnel, pero ya que tú hablas de esto de iOS 16, eso es lo que te quiero preguntar, porque dice que añadieron un soporte para iOS 16, pero hace un año atrás, en agosto del 2021, también se actualizó Substitute y dijo que le habían exacto. añadido soporte a iOS 15. Bueno, ha pasado un año y no pasó nada. Entonces, pero ¿tú crees que este soporte a iOS 16 que ellos añadieron va a ser algo que nos van a dar un jailbreak con iOS 16.0? ¿Crees que valga la pena? ¿O un 16.1.2? Porque habría que... Yo pienso de esta forma, ya me estoy adelantando a mi respuesta, que ya digo, si tienen que tener un soporte para iOS 16, es porque a lo mejor hay un jailbreak para iOS 16. La pregunta es que no hay exploits para iOS 16 que hayan sido liberados. Entonces, la única forma Sí. de conseguirlo es que ellos tengan un 0 day. Entonces, van a quemar Bajo un la 0 day, manga, pero estarán dispuestos a quemarlo. ¿No sería mejor venderlo a Apple? Lo claro. venden, esperan 90 días y en 90 días ya estamos en 16.1 a lo mejor. Pero, ¿qué crees tú? ¿O lo van a quemar sin miedo al éxito porque Uncover tiene la filosofía de que todo es gratis? ¿O que simplemente es un soporte a iOS 16 como hace un año atrás se dio un soporte para iOS 15? ¿Qué crees tú que se viene con esto cuando ellos mencionan soporte a iOS 16? Yo creo que hay dos posibilidades. Una que a mí no se me había ocurrido, que es esa cuestión de que tal vez tengan ellos internamente un 0 day bajo la manga y que ni siquiera se lo han reportado a Apple y ahí lo tengan, ¿no? Y otra es la de que posiblemente, pues esta cuestión de que le hayan agregado a la descripción que ya tiene un soporte inicial a iOS 16, puede ser porque eh, hay, hay yo indicios de que puede existir un jailbreak, ¿no? Como dices, no sabemos que no hay vulnerabilidades, ¿no? Ahora, también falta, ¿qué? 2 semanas para que salga iOS 16.0. Sí. También hay que ver en iOS 16 qué tal va a estar esta seguridad, ¿no? Porque pudo haber pasado como en iOS 15, que incluso Checkra1n se hablaba de que podría ser compatible, llegó 15.0 y adiós, ¿no? Ujú. Entonces yo estoy esperando también a que se libere iOS 16, pero yo creo que incluso, pues como te comentaba, puede que tengan algo ya preparado en iOS 16. En las betas se han dado cuenta, yo creo, encontraron vulnerabilidades, un 0 day o algo, pero definitivamente yo no creo que lo hayan puesto por poner. Tarde o temprano va a llegar este jailbreak de iOS 16. Puede tardar, eso sí puede tardar, no sabemos, pero pues es buena señal, ¿no? A final de cuentas. Yo creo que hacer el jailbreak a iOS 16 es algo importante, claramente, pero creo que también es importante, no sé si más importante, a lo mejor eso es percepción de cada uno, es hacer el jailbreak al iPhone 14. Entonces, Sí, también. no Sí, creo que se vaya a lanzar algo para un 16.0, sino que van a esperar tener ese dispositivo con procesador A16 y hacerle las pruebas ahí y ver que caiga. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa. también. No sé si van a llegar tan lejos. Y hay otra posibilidad, ya esta va la última pregunta. Hay otra posibilidad que
hayan puesto iOS 16, y esto ya es una opinión personal, y te la quiero compartir y preguntarte a ti qué piensas. En el pasado, bueno, Pon2On, el líder de Cover, era una persona muy activa en su Twitter. Si uno va a ver su timeline, el feed, uno se va a dar cuenta de que hablaba mucho y luego como que poco a poco se fue alejando de las redes y le da ese retweet que todos esperamos, ¿cierto? Del I'm Still Here. Pero antes, claro, y eran, pero no se llevaban muy bien con Coolstar, y Coolstar decía algo y Pontón le respondía. Entonces, las indirectas iban de un lado a otro. Entonces, también yo creo que hay una posibilidad, ya que estamos hablando, no sé, de una posibilidad de salseo, que simplemente que vieron que Coolstar estaba hablando tanto, que tu chillout y que tu lip hooker, y te estaba mostrando tanto a la gente, que tanto que te gusta, y ahí ellos calladitos nada más. Mira, también tenemos el Pack Bypass, a lo mejor hasta China 520 anda metido atrás y quién sabe. Y vamos a simplemente a colocar en la descripción que es para iOS 16, porque si vamos a mover el piso con que tengo el Pack Bypass para iOS 15, también te coloco el de iOS 16, o sea, para movértelo más y que la gente ya no te mire más, y puede ser un troleo, porque luego quitaron la actualización, ¿no? Pero no creo que la hayan quitado por eso, la quitaron porque estuvo fallando la Por gente, los problemas con problemas sus y por tweets. los fallos. Ajá, pero en el pasado, cuando han ocurrido estas cosas, que Coolstar habla mucho, y viene Punto Uno y le tapa la boca con una liberación, Sí. Coolstar retrocede, ¿cierto? Coolstar se va, la presión no la aguanta, la gente se le tira encima, se le olvida que al final es otra persona más que nos puede dar otra herramienta de jailbreak, que no nos debe nada, pero lo toman a la personal. Entonces, ¿cree que esto que acaba de ocurrir lo va a hacer retroceder de alguna forma a Coolstar y a su equipo? ¿Crees que ellos simplemente van a empezar como que a enfriarse, o se va a empezar a desinflar el proyecto mientras Uncover va a empezar a tomar más fuerza con todo esto? No, yo creo que ya Coolstar, yo como lo percibo, es que ya no se toma tan en serio, ya no se fuerza tanto. De hecho, Ujú. pues si leemos todo lo que respondió hoy en Twitter, dijo que pues él tiene otras prioridades que están pagándole más, que, o sea, realmente no creo que esté forzado, ¿no? Él lo va a liberar cuando lo quiera liberar y hasta ahí, ¿no? No creo que exista alguna presión o que haya visto, por ejemplo, todo lo que pasó, lo que sucedió con esta actualización, con un cover, con lo que sea. Eh, Igual puede ser algo que lo presione, pero no lo sé. Yo como veo su actitud de Coolstar, la forma en que responde todo, pues hace pensar que no, él se va a tomar el tiempo que quiera, va a corregir los pequeños problemas porque él según solamente son corregir algunos problemas para que funcione y obviamente aparte del tema de los tweaks, pero, pero es cuestión de que él decida dedicarse a eso, de que él lo quiera hacer, de que él encuentre un tiempo para aprovechar toda esta cuestión del jailbreak y salir a la luz, ¿no? Pero no, yo creo que no hay presión en él y ya creo que no existe tanto esa rivalidad. Creo que Espero que no. yo Mm. desde hace años creo yo que incluso un cover pues ya le ganó mucho a Coolstar, entonces a final de cuentas eso lo va a elegir la gente, ¿no? Hay gente que yo conozco que es muy fiel a las herramientas de Coolstar y todo. En lo personal, yo he probado herramientas de Coolstar, no me han funcionado la mayoría de veces. Creo que siempre he sido Team Uncover. Entonces, pues sí, ¿no? Pero hay usuarios que les gusta más, ¿no? Tal vez las herramientas que para ellos es mejor. Y sí, de hecho es mejor, ¿no? Por toda esta cuestión de innovación del lenguaje en el que está escrito todo. Entonces, pues yo no voy a quitar, obviamente, la opinión de que Coolstar es magnífico en lo que hace y sin duda merece los respetos. Ujú. Y aparte, como dices, ¿no? Las herramientas no nos los ha cobrado hasta este momento, ¿no? Que está diciendo esto. Y sobre todo, pues, eh, como también creo lo mencionamos, la ventaja es que no van a pelear estos jailbreaks que se vienen, ¿no? Yo también lo había mencionado, creo que nos va a beneficiar a todos
porque, bueno, Chariot va a ser compatible desde 15.0 hasta 15.1.1, ¿no? Sí, Y bueno, de esas versiones que no van a tener soporte con Chariot, lo van a tener con Fugu, ¿no? Hasta la así beta es. de 15.beta 4. Entonces, esto a final de cuentas nos va a beneficiar a los dos y no creo que entre ellos haga una rivalidad, ¿no? En esa cuestión. Al contrario, pues simplemente van a ser opciones y ya la gente pues también va a decidir, ¿no? Dependiendo también en la versión en la que se encuentren. Ujú. Eso que la gente decide me hace mucho ruido porque creo que ya, bueno, uno espera que con el tiempo que ha ocurrido, también esas cosas del pasado, esas rencillas ya vayan quedando olvidadas, las vayan superando, porque hay cosas más importantes por delante y que se concentren nada más. Y de Sí, que Coolstar a lo mejor está trabajando como una vez al mes, una hora cada fin de semana a veces. Oh, nos gustaría que pudiese hacer más, tampoco lo podemos obligar, pero lo bueno es que cuando teníamos, no sé, la única opción que era el chillout, ahora aparece una segunda. Entonces nos da más esperanza para seguir esperando y bueno, los que saben realmente lo que se puede hacer con el jailbreak, la invitación es que se sigan quedando la versión de iOS en la que se encuentran ahora, no actualicen más y bueno, algún consejo que tú quieras darle a los desesperados, a los que están diciendo, ah, ya no aguanto más, iOS 16 nada. es mi límite, si sale iOS 16 yo Eh, actualizo, sabiendo que se viene Fugu 15. ¿Qué consejo sí, le sí. daría al team iOS 16, a los que quieren subir en los primeros días de septiembre? Pues es que, mira, el evento es el 7, ¿no? Ujú. Nullcon es el 9 y día 10. 9 y 10. Entonces, yo entiendo que hay gente que ni siquiera puede esperar tal vez un día, que tal vez hay gente que incluso, lo más seguro es que el día del evento de Apple se libere iOS 16 oficial, ¿no? Y O van a la decir, hasta Golden aquí llegué Master. yo. Entonces, ajá, ese es el problema, que mucha gente va a decir, ¿sabes qué? Yo ya me voy porque yo dije esto, pero pues tal vez 2 días después haya una noticia y tal vez en un mes ya que se viene Fugu o esto del evento también de Linus Gens, pues ahí es cuando nos decimos, ¿no? Se van a dar de topes. Entonces, pues ya es simplemente esperar, ¿no? Ya vamos a tener dos herramientas, dos opciones y pues el consejo de siempre, quédense, no se desesperen, guarden SHSH, bloqueen actualizaciones, sobre todo infórmense en las cuentas de Coolstar, o sea, de las personas que nos dedicamos a informar, tanto el profe, yo, los demás youtubers, este, para que ahí también puedan, pues ahora sí que retroalimentarse y estar enterados, ¿no? Ujú. Que esto no se acaba aún y que estamos cada vez más cerca y que no va a valer la pena actualizar a iOS 16 porque en 1 o 2 meses tú vas a tener las funciones que tiene iOS 16, eso y Y más. más, así es. Mira, yo creo que el jailbreak ha ido cambiando sin duda este año. Bueno, a veces nos quejamos de que, que Pulsar se demora, hay que también reconocer que es Apple. O sea, Apple, Brandon Assad se ganó una medalla detrás de iOS 15, entonces espero que no se gane ninguna con iOS 16. No, Pero espera. el tiempo nos ha demostrado que el jailbreak cambió. Hablamos de una era de jailbreak de pago. Hay que irse adaptando como van los tiempos. Ah, pero es que apareció iOS 16 y me voy a quedar atrás. El jailbreak está cambiando. Nosotros creo que también tenemos que cambiar y adaptarnos y la vida va a ser así. Total, que tú ya sabes que lo dijiste recién, que mientras ya nuestro equipo tenga el jailbreak, vamos a estar en iOS 20. Ya la gente de qué va a presumir de emojis y de nada más. Y no importa Sí. porque la pantalla de bloqueo ya hay tweaks que hacen aquello. Entonces no hay por qué estar mirando hacia el frente como que pasa algo muy importante cuando ya sale el jailbreak. Sabemos que estamos en el futuro. Así que Jonathan, te quiero agradecer por tu participación, por haber aceptado esta Gracias. invitación especial. Ustedes ya saben, todas sus redes sociales van a estar en la descripción. Hay grupos también de WhatsApp, de Telegram, de apoyo, Sí, donde está también ahí Jonas. Lo pueden hallar los enlaces en la descripción. Y bueno, su ya va. canal ustedes lo han visto en pantalla durante todo este podcast. Así que vayan, suscríbanse, apoyen al buen Jonas. Así que nos vamos despidiendo. Pues sería todo por esta ocasión. Se despide John Jonas desde México y el profe Juan Hasta Antonio luego. desde Arica, Chile. Nos vemos esta semana con otro video. Chao, chao. Bye.